La familia de este joven poseía una finca en el monte Yongdan, uniendo a Takan, Yangjian, Ichan y Mukan. Tenía raíces en 5 provincias, famosa por mantener las costumbres de varias docenas de generaciones. Y aunque solo una parte de la familia vivía en Takan, las ramas principal y secundarias, su apellido era conocido por los locales desde hacía más de 100 años. La familia incluía guerreros, científicos, parásitos y parientes consanguíneos de la rama principal. Era incluso difícil describir cuán inmenso era el poder que tenía el primer maestro en sus manos. Ahora, al observar a los novicios, se dio cuenta de que todos eran de la segunda generación. Sin embargo, el guardaespaldas creía que su comportamiento podía traer malas consecuencias para Muang. Después de todo, eran demasiado hábiles. No obstante, el maestro no veía nada malo en ese comportamiento. Después de todo, incluso Simón desaparecía en las montañas, todavía dejaba el rastro de un tigre, y entre los tigres siempre hay uno hambriento. Si estos depredadores bajaban de la montaña, solo había una razón: estaban cazando una presa. Por eso, el aristócrata deseaba saber, ¿quiénes eran esas personas? ¿Tigres verdaderos o miserables cachorros? ¿De qué era capaz la segunda generación? ¿Su energía con la espada era el límite de sus posibilidades o apenas el comienzo? Era necesario poner a prueba su fuerza, pero no completamente. El guardaespaldas captó de inmediato la orden del maestro, prometiendo no pelear con toda su potencia. Se acercó tranquilamente a los novicios de Mutang y se presentó como uno de los guardias sirvientes de la familia Yu. Parecía alegre por encontrarse con tan venerables monjes, ya que siempre había respetado su orden. Incluso invitó a los jóvenes a compartir una bebida. El héroe, sin embargo, se enfureció ante semejante propuesta. Consideró que el hombre frente a él era un auténtico lunático y le pidió que dejara de fingir. La falsedad se notaba con demasiada facilidad. Tras esas palabras, el guardaespaldas se mordió la lengua. La manera de hablar y el tono de Jinmu recordaban al líder experimentado de una banda de bandidos. Daba la sensación de que frente a él no estaba un monje, sino un forajido endurecido disfrazado de asceta. El joven líder explicó al guerrero que ya estaba harto de tanta gente molesta. No entendía por qué, en lugar de concentrarse en sus propios platos, todos seguían mirándolo con insistencia. Asustados por sus palabras, los demás invitados decidieron marcharse del establecimiento. Una vez solo, el héroe miró al joven maestro y confesó que era quien más le sacaba de quicio. Eran demasiado astutos, rozando la locura. El antiguo Vladica no comprendía por qué no se le acercaban directamente para pedir una evaluación. Entonces levantó a su estudiante más avanzado y le explicó que esas personas querían ver sus verdaderas habilidades. Le pidió que luchara como solía hacerlo, y que dejara fuera de combate a ese guerrero para que no volviera a levantarse. Obviamente, la situación no salió en absoluto como el guardaespaldas había planeado. Incluso comenzó a preocuparse. ¿Estaría todo bajo control? El panorama había cambiado drásticamente. El heredero jamás había visto a un joven tan audaz atreverse a humillar a alguien que lo servía. Sin embargo, ya era imposible echarse atrás. Y además, la idea de examinar a esas personas se volvió mucho más interesante. También le pareció al primer maestro que las palabras y comportamiento de Jinmu recordaban a un bandido veterano. Claramente, no era un novicio cualquiera. Era completamente distinto a todos los estudiantes de Muang que el joven maestro había conocido antes. A primera vista, se podría decir que tenía algo de lobo joven en su interior. Por eso, el caballero dio permiso a su guerrero para comprobar de que eran capaces esos viajeros. Con ese propósito, el sirviente se preparó para una batalla emocionante, con el fin de averiguar cuán talentosos y peligrosos podían ser. Primero, el jefe de Zappa invitó al guardaespaldas a tomar la espada. Después de todo, Chonan aún luchaba solo con espadas. Evidentemente, esto no fue buena noticia para el oponente. Al escuchar la edad del chico, entendió de inmediato que era un estudiante de segundo nivel. Le insultaba que un guerrero tan talentoso tuviera que pelear con un aprendiz de rango tan bajo. Por ello, decidió luchar con los puños. Jinmu comprendió, el guardaespaldas claramente subestimaba a Chonan. La vanidad nublaba la mente del enemigo. Por eso, el Vladica estaba convencido de que su estudiante ganaría ese duelo. Tras el primer golpe, el guardaespaldas se dio cuenta de que el enemigo estaba usando la técnica de la nube flotante. Sin embargo, en cierto momento, la velocidad y agudeza aumentaron.
No era solo una nube flotante, sino una nube dentro de la cual estallaba una verdadera tormenta. Por ello, continuaron una feroz batalla. En cierto momento, el guardaespaldas encontró la oportunidad perfecta para lanzar su ataque. Admitió con honestidad que no esperaba una ofensiva tan rápida por parte del enemigo. Sin embargo, al observarlo, notó que el chico aún era claramente inexperto, así que pensó que lo atraparía fácilmente. Además, el joven mostraba una clara debilidad, la forma en que sostenía la espada y la parte inferior de su cuerpo quedaban completamente desprotegidas. Le apenaba humillar a un chico con tan buenas cualidades, pero entendía que era momento de poner fin al duelo. Lo que no sabía era que tanto los oponentes como el propio Chonan ya eran plenamente conscientes de esas aparentes fallas en la defensa. Era una trampa bien pensada. El estudiante resultó ser un auténtico astuto. Justo en ese momento, el guardaespaldas se lanzó al ataque, seguro de su victoria. Al lanzarse, impactó su estómago con un fuerte golpe, forzándolo a retroceder. Luego se preparó para darle un puñetazo directo al rostro. Sin embargo, el enemigo esquivó el ataque a tiempo, inclinando todo su cuerpo hacia adelante. Su intención era clara, atraer al enemigo para golpearlo desde abajo hacia arriba. Acto seguido, el hombre cayó al suelo, golpeando su cabeza contra la mesa. Al despertar, vio a Chonan de pie sobre él, con una clara intención de rematarlo. El héroe disfrutaba de esos hermosos sonidos de la batalla y esperaba que su discípulo le rompiera un par de huesos a ese arrogante. Incluso el primer caballero perdió la compostura al presenciar semejante espectáculo. No podía creer que su guardaespaldas hubiera perdido contra un niño. El joven aristócrata llegó a llamar al hombre un completo inútil. Esto humilló tanto al sirviente, que de inmediato desenvainó su espada. La energía liberada fue tan intensa que incluso el joven Chonan fue empujado hacia atrás. Se volvió evidente, el duelo ahora sería completamente distinto. El guardaespaldas se ponía muy serio. En ese instante comenzó la verdadera batalla. La técnica de la familia Yu se asemejaba a la lengua de una serpiente retorciéndose. No solo envolvía la espada, la energía iba mucho más allá de sus límites. El héroe se indignó. Chonan debía, en cuanto pudiera, golpear al hombre hasta la muerte. Pero no había nada que pudiera hacerse por ahora. Vladika se levantó con la intención de ayudar al estudiante, pero al ver que el joven no se rendía y liberaba su propia energía, decidió observar un poco más. El guardaespaldas solo se rió, convencido de que su enemigo debería rendirse de inmediato. Después de todo, la diferencia entre sus técnicas era como la del cielo y la tierra. Tenían distinta densidad de energía y estilos completamente diferentes. La diferencia principal era el alcance. La energía del guerrero era casi ilimitada en ataque. Chonan, todavía en su nivel, no podía superarla. Por eso atacó con su espada. Aunque parecía que agitaba una pluma, el joven tuvo que saltar literalmente para esquivar ataques mortales. En cierto punto, al calcular más o menos la trayectoria, el chico corrió alrededor de la mesa, luego saltó usando una columna cercana como soporte y se lanzó sobre su enemigo desde el punto ciego. Pero, lamentablemente, el otro lo predijo. Con su energía protectora, intentó derribar a Chonan, pero este logró mantenerse de pie. Al ver semejante demostración, Jinmu se sintió realmente satisfecho con las habilidades de su estudiante. Durante todo el tiempo, el joven intentó acortar la distancia con el enemigo, esforzándose por encontrar una apertura en su defensa. No se podía llamar a estas acciones un ataque completo. No estaban al nivel técnico del enemigo. Sin embargo, Vladika vio en los ojos del estudiante una determinación ardiente. Aunque ese chico no era un guerrero de primer nivel, no daba vergüenza emprender cualquier viaje a su lado. Por lo tanto, decidió que en el futuro prestaría más atención a su entrenamiento. Habiendo intervenido en la batalla, el héroe solo se rió del tipo que creía que, por haber desenvainado la espada, ya tenía la victoria asegurada. Luego lo invitó a pelear con él en ese momento. El hombre solo se enfadó porque la pelea inesperadamente alcanzó un nuevo nivel, uno que el guerrero judío claramente no deseaba. Entonces Chan gritó, explicándole al maestro que aún podía luchar. Solo después de estas palabras, tanto el heredero como el guardaespaldas lo comprendieron. Delante de ellos había un estudiante de primera generación. Es decir, un guerrero cuyo mentor era el propio anciano. Por lo general, esos estudiantes deberían tener más de 30 años. Sin embargo, el chico claramente era joven, pero aún así pertenecía a la primera generación, lo que era literalmente absurdo.
En ese momento, el héroe pidió al estudiante que guardara silencio. Pensó que había decepcionado al maestro y que seguramente recibiría una negativa para seguir entrenando en el futuro. Sin embargo, hizo una promesa: pasara lo que pasara, seguiría al maestro. Al ver su tristeza, el propio héroe lo animó. Le dijo que realmente lo había hecho bien. Y ahora, Jinmo estaba a punto de mostrarle cómo destrozar a ese bastardo en pedazos. Chan se sintió avergonzado ante la idea de que el maestro fuera a demostrar personalmente los métodos de combate. Después de todo, él solo había escuchado sobre la batalla previa de Gene por boca de Chon-yu. Él mismo no había participado. El enfrentamiento con los bandidos fue más una paliza que una verdadera batalla. Por eso, estaba increíblemente interesado en ver qué aplicaría el maestro contra la técnica de energía liberada. El guardaespaldas solo se rió de las amenazas del héroe. Lo consideraba demasiado insolente para un estudiante que apenas alcanzaba el primer vínculo, y le pidió que no fuera tan arrogante. Sin embargo, el héroe no se calmó, llamando al hombre un niñito luchador. Tras eso, las venas del rostro del guerrero comenzaron a marcarse. Liberó aún más energía, perdiendo el control de sí mismo. Obviamente, los estudiantes comprendieron de inmediato que su maestro solo estaba provocando a ese luchador, y el héroe se relamía, imaginando cómo sería esa batalla. Quería divertirse, al ver que ese hombre no se preocupaba en lo absoluto por el hecho de que podía perder la vida en ese enfrentamiento. El aire vibraba. Ya no era una simple prueba de habilidades, sino una batalla a muerte. Si esto continuaba, podría surgir un conflicto con Muan. De hecho, aunque la orden estaba debilitada, seguía siendo parte de una facción influyente. Esto incluso podría provocar una guerra entre Muan y la familia Yu. El heredero estaba obligado a detenerlos. En ese momento, el guardaespaldas ya había activado la formación para mostrarle al chico la diferencia de poder. Todo eso era la técnica, el ataque de los 1000 mundos. La energía se lanzó directamente al rostro del enemigo. Los jóvenes estudiantes se dieron cuenta de que ese ataque era mucho más poderoso que el guerrero había usado en la batalla contra Chonan. Se preocuparon mucho. El héroe sentía perfectamente su miedo. Sin embargo, quería demostrar que ser fuerte no es suficiente para ganar. Es importante saber usar razonablemente tus habilidades. Y así, delante de todos, repelió la energía liberada usando únicamente la energía de su espada. El guardaespaldas, humillado e incapaz de soportarlo, continuó la batalla a muerte. Sin embargo, cada ataque fue fácilmente rechazado. Todos los movimientos del héroe eran realmente magníficos. Así, el maestro no atacaba ni se defendía. Solo usaba la diferencia entre la energía de la espada y la energía liberada. Era una forma poco común de utilizar la fuerza de la hoja. Y tan pronto como logró repeler el ataque, ya estaba justo frente a la nariz del enemigo. Con un movimiento ligero, lanzó un golpe directamente al cuello del hombre. Luego arrojó su espada, tirando al enemigo al suelo. Cuando el guerrero golpeado y herido estaba de rodillas, Jinmu decidió terminar la batalla. Sin embargo, quería añadir un poco más de castigo para que ese hombre no se atreviera nunca más a subestimarlo. Después de eso, todos fueron testigos de una golpiza cruel. Incluso el maestro no intervino al principio, comprendiendo que su guardaespaldas había sido un necio. Pero cuando la golpiza cruzó todos los límites, tuvo que intervenir. Fortaleció sus manos con energía y se acercó de inmediato para detener al héroe. Sin embargo, este literalmente desapareció de su trayectoria en un segundo. Entonces el maestro decidió buscar en el aire qué era lo que había intentado hacer. El joven incluso se sorprendió de que el aristócrata se hubiera acercado tan rápido. Después de todo, Genemu lo consideraba nada más que un erudito, alguien que no significaba nada en las artes marciales. Obviamente, esto ofendió a uno de los herederos, aunque tal opinión no era rara. Después de todo, si alguien preguntaba por la familia Yu, responderían que eran científicos conocidos por su sabiduría. Sin embargo, esto no era correcto. Debido a la gran cantidad de enemigos que tenían en el mundo de las artes marciales, su familia era en realidad un verdadero tesoro militar. Así que su capacidad de lucha no era débil. Obviamente, el héroe debía saberlo. Por eso usé mis palabras solo para provocar al hombre. Y funcionó, cayó en la provocación. Por eso, pidió al señor que ya no esperara indulgencias de su parte. Estaba decidido a hacer que el tipo lamentara su comportamiento arrogante. Al ver sus intentos, Genemu decidió evaluar las habilidades de este hombre.
La situación terminó en que el guardaespaldas fue derrotado con vergüenza. El asistente observó todo en estado de shock. No se podría haber imaginado una imagen más humillante. El joven aristócrata entonces decidió derrotar al héroe para limpiar su honra. Al menos, pensaba agarrar al enemigo por la muñeca. Sin embargo, el héroe no iba a rendirse tan fácilmente. En lugar de eso, usó la técnica de guiar los elementos. Así logró esquivar cada ataque que iba dirigido a él. Incluso cuando parecía que el enemigo lo había agarrado, resultó que era solo una ilusión. Entonces, Vladika decidió agregar un par de movimientos más. Después de varios golpes fallidos, se desesperó. Usó el ataque del dios doliente, una técnica heredada de su familia basada en concentrar fuerza en los 5 dedos. Pero por alguna razón, no surtió efecto contra el héroe. Ni siquiera pudo tocarle la muñeca. Lo que quería, al menos, era golpear una vez el rostro arrogante de su oponente. Sin salida, decidió usar el ataque divino de los 1000 mundos, aumentando su fuerza. Concentró toda la energía de esta técnica en su mano derecha y lanzó un ataque rápido tratando de golpear el rostro del héroe. Sin embargo, el golpe fue interceptado de inmediato por Jinmu. De la colisión de ambas energías resultó una explosión poderosa. Pronto, los estudiantes ya no podían ver a su maestro entre el humo. Cuando la neblina se disipó, quedó claro que su mentor había ganado esta vez. El adversario quedó cubierto de vergüenza. Aún usando toda su fuerza, no logró mover al héroe de su sitio. Incluso el soberano bromeó sobre él. Sabía que el hombre había dado todo, esperando derramar sangre, pero terminó derrotado. Ya no respondió a provocaciones. El heredero quiso saber el nombre de ese guerrero. Lo entendía bien, como cualquier estudiante de primer nivel, el nombre comenzaba con Gene. Jinmu no pensaba ocultarse. Al contrario, quería que su nombre quedara grabado en la memoria de sus enemigos. Después de todo, ese nombre pertenecía al futuro líder de la Unión de Fuerzas Políticas Unidas. Apenas reconoció el nombre del enemigo, el heredero decidió marcharse, pero prometió que sin duda volverían a encontrarse. Sin embargo, el héroe lo detuvo, señalando las ruinas causadas por la batalla. No entendía cómo los representantes de la familia Yu podían destruir una casa y marcharse como si nada. El heredero prometió compensar personalmente todas las pérdidas. Pero el señor le recordó que ellos también merecían una compensación. Después de todo, estaban cenando tranquilamente y no tenían intención de involucrarse en una pelea. Aún así, se vieron afectados. Por eso, el héroe propuso que pagaran para resolver todo. Eso claramente no era parte de los planes del heredero. Pero como ya no tenía fuerzas para enfrentarse a ese extraño monje, le arrojó una bolsa con dinero y se fue. Sin embargo, se enfureció aún más cuando el héroe no se conformó con monedas de plata, esperaba oro. Y eso no fue lo último que tenía que decirle al príncipe que se marchaba. Señaló al guardaespaldas derrotado que seguía tendido, inconsciente. Al parecer, el heredero no tenía intención de recogerlo, no necesitaba a un perdedor. Por esa razón, él y sus asistentes se retiraron con gran altivez. Claro que lo hicieron después de oír que el héroe quería golpear de nuevo a ese hombre. Después de todo, no solo había sido grosero, sino que también lo había hecho a través de sus subordinados. Pero, como resultó, no se fue rápidamente por estar apurado. En un rincón, empezó a escupir sangre, y cuando los sirvientes intentaron ayudarlo, los rechazó. El heredero sabía muy bien que había sufrido una lesión interna durante la batalla. Estaba satisfecho de no haber mostrado debilidad ante el héroe. Al principio, pensó que se enfrentaba a un simple cachorro salvaje, pero en realidad era un tigre joven. Un tigre así solo bajaría del monte Mután para reclamar derechos de comercio. En ese caso, su familia sin duda saldría muy perjudicada. Por eso, ordenó a sus sirvientes que siguieran a ese grupo, averiguaran dónde se alojaban y con quiénes se reunían. Ahora, le resultaba importante saber si Mután realmente estaba ganando poder para obtener lo que quería. No podía permitir que concretaran sus planes. Al día siguiente, los acontecimientos se trasladaron al centro de Takana. Chon corría por el mercado con el aspecto de un campesino que llegaba por primera vez a la ciudad. Pero esa ni siquiera era la mayor incomodidad. Todos los miraban con atención por su ropa. Al principio era relativamente nueva, pero por los constantes enfrentamientos ya había perdido su buena apariencia. El héroe sentía vergüenza de andar así que decidió gastar algo de dinero en ropa. Estaba contento de haberle sacado algo de dinero al arrogante.
Justo en ese momento, se toparon con una tienda de ropa. Mientras observaban las telas, un dulce abuelo llamado Tratlé lo saludó. Pero tan pronto como vio quién estaba frente a él, se alteró de inmediato. Gritó a los estudiantes, ordenándoles que no tocaran sus productos. Explicó que esa ropa no era asequible para los monjes. Jinmu no se enojó con el anciano. En su lugar, le mostró un puñado de monedas. El anciano se dio cuenta al instante de que eran de plata, porque no sonaban como las monedas pequeñas. Por esa razón, se disculpó por su rudeza y se mostró completamente dispuesto a atender al maestro. Les mostró una seda que se consideraba la mejor de todo Takana y prometió hacer un traje magnífico, hecho a la medida. Confiando en su palabra, el héroe decidió hacer un pedido. Sin embargo, Vladika explicó que necesitaban 3 trajes. Además, cada uno de los estudiantes debía tener un par de conjuntos. Al oír esto, el comerciante se llenó de alegría. Comprendió que la adivina no había mentido cuando predijo la llegada de un hombre rico que lo ayudaría a alimentar a su familia. El héroe miró a los ojos de sus compañeros, llenos de gratitud. Entendió que había causado una buena impresión. Eso significaba que, finalmente, se habían vuelto leales a él. Por fin, llegó el momento de tomar medidas. Mientras tomaba el té con calma, el héroe decidió preguntarle al comerciante si conocía a un hombre llamado Pao Ran. El muchacho explicó que ese bandido había hecho muchas cosas y que él quería encontrarlo. Tenían asuntos personales pendientes, ya que ese hombre se había atrevido a emboscarlo cerca de Mutang, antes de que subiera a la montaña. El comerciante sabía que muchas personas buscaban a ese villano. Ayer mismo, incluso miembros de la familia Yu habían preguntado por él. El héroe se interesó por saber por qué, de repente, esa familia quería encontrar a un sujeto así. El comerciante no lo sabía, pero comentó que los guerreros Yu ya habían visitado el mercado varias veces, aunque nadie sabía con certeza dónde se escondía esa banda. Jinmu quedó pensativo, pero nadie tenía idea de dónde se escondía esa banda. Jinmu estaba confundido. Quizás alguna otra familia había puesto los ojos en la recompensa. Sin embargo, él fue el primero en obtener las 20 monedas. Cuando todo estuvo listo, el héroe se despidió del comerciante, pidiéndole que enviara la ropa terminada al gremio comercial principal. Ellos siguieron con sus asuntos. En ese momento, los acontecimientos regresaron a los miembros de la familia Suentakan. Allí, el heredero hablaba sobre el estudiante del primer nivel y sus 2 acompañantes del segundo nivel. Al parecer, su padre escuchaba por primera vez el nombre de ese joven. Quería saber por qué había llamado tanto la atención de su hijo y qué clase de persona era. El heredero solo pudo decir una cosa: aunque era joven, podía considerarse un verdadero cachorro de tigre. Al padre no le gustaron nada esas palabras. Inmediatamente entendió que su hijo había sido derrotado por un simple estudiante del primer nivel proveniente de Muang. El hijo se disculpó por su error, explicando que había enviado al guardaespaldas solo para evaluar su fuerza. Quería averiguar por qué los estudiantes de Muang habían aparecido allí después de 10 años. Después de escuchar eso, el padre se calmó, considerando que su hijo no había peleado directamente con el héroe. Suspiró aliviado, y el joven entendió que no debía contar toda la verdad, o tendrían serios problemas. Por eso cambió de tema, diciendo que el mentor y los estudiantes fueron al gremio comercial principal, con el que aparentemente Mutang había hecho un trato. Pero esta noticia hizo reír al padre. Pensaba que Mutang había perdido completamente el juicio si había hecho un trato con comerciantes de bajo nivel involucrados en el contrabando, que ni siquiera podían llamarse un verdadero gremio. Sin embargo, comprendía que probablemente en la orden ni siquiera sabían con quién trataban. Al fin y al cabo, los monjes, con su vida reclusa, difícilmente sabían algo del mundo exterior. El hijo, mientras observaba, no notó nada particularmente extraño, salvo que los novicios que bajaron de la montaña comían carne, bebían alcohol y parecían tener dinero. Aunque su padre se rió del declive moral, esta noticia no le sorprendió. Entonces el hijo cambió nuevamente de tema, mencionando a los soldados de la familia que había visto en Ponchan. Al parecer, ellos también vigilaban a los novicios. Al escuchar esto, el jefe de familia recordó que uno de los descendientes de su clan había estudiado en Muang. Reflexionando un poco, pronto comprendió lo que estaba ocurriendo. Entonces, ya se imaginaba cómo Mutang iba a caer, destruido por un pequeño incidente. Claramente, el hijo no entendía del todo que su padre hablaba en metáforas, pero no preguntó nada más.
El jefe solo prometió asignarle un destacamento de 20 guerreros para seguir de cerca las acciones de los novicios. Sería ideal si tuvieran suerte de matar a alguno en una pelea accidental. Además, si hacían algo ilegal, debían ser capturados de inmediato y llevados al palacio. El heredero estaba encantado con semejante oportunidad para vengarse. Los guerreros que su padre le proporcionaba eran los más fuertes, y hasta entonces ninguno de sus hermanos había tenido acceso a ellos directamente. Claramente, el jefe había dado ese paso para evitar que Mutang se estableciera en Takkan. Además, el heredero se sentía feliz de que su padre depositara tantas esperanzas en él, esperando que, al cumplir con esta tarea, pudiera convertirse en el heredero principal, gracias al cual la familia alcanzaría la prosperidad. Después de todo, si lograba desacreditar a Mutang y hacer que los expulsaran de Takkan, habría despejado su camino para convertirse en el nuevo jefe del clan. El único obstáculo que tenía era Genemu. Quería vengarse de la humillación. Por eso, haciendo una reverencia, juró cumplir incondicionalmente las órdenes de su padre, quien también apostaba mucho al éxito de su hijo. Así, los eventos se trasladan al gremio comercial principal. A pesar del horario tan cargado, el héroe hizo que los estudiantes entrenaran, amenazando con que si no lo hacían, se quedarían sin cena. La razón era que, tras llegar al gremio, el presidente fue llevado a trabajar. Por lo tanto, Jinmu no tenía nada que hacer y pasó el tiempo entrenando al joven. Además, tenían una excelente vivienda, toda una mansión con patio trasero, jardín y glorieta. Para 3 personas, claramente era demasiado. El héroe incluso se sorprendió. Esto significaba que esas personas claramente ganaban más de lo que parecía a simple vista. Poco después, durante el entrenamiento, todos escucharon una voz conocida. Era el presidente, que finalmente decidió saludarlos en persona. Obviamente, el hombre no tenía idea de que el señor ya conocía todos sus viles planes, que pretendía colocar a Jinai en el lugar del Supremo y subyugar a Mutong. Sin embargo, si expresaba sus pensamientos, revelaría su mayor debilidad. Para empezar, Jinmu tenía la intención de ganarse el favor del presidente, averiguar todo sobre sus gremios y luego exprimirlos lentamente hasta llevarlos a la bancarrota. Obviamente, el presidente se inclinó, feliz de que el héroe y sus estudiantes decidieran unirse a ellos para ayudar. Pero, de pronto, se sintió inquieto al ver su ropa. Jinmu explicó que fueron atacados por bandidos en el camino, lo que explicaba su apariencia maltrecha. Al oír esto, el presidente gritó de inmediato, exigiendo ver a las personas que se atrevieron a dañar a los novicios. También prometió proporcionar guardaespaldas al héroe. Por su tranquilidad, esperaba que pronto se convirtieran en una sola familia con Muang, y estaba dispuesto a cumplir cualquier petición del señor. Además, mientras estuvieran bajo su cuidado, podrían pagar las compras a nombre del gremio comercial, lo cual realmente logró sobornar al antiguo dueño de Zappa. El héroe insinuó sutilmente que había comprado ropa para él y sus pobres estudiantes. El presidente prometió de inmediato pagar la orden. Sabía muy bien que los monjes que se dedicaban completamente a la práctica no podían tener dinero. Entonces, de pronto, se dio cuenta de que esos niños estaban en el mundo por primera vez. Incluso sugirió organizarles una excursión, Sotokan, que también incluiría una excelente cena. Obviamente, al ver la reacción de sus estudiantes, el héroe aceptó. Por esta razón, el presidente fue a prepararse para el paseo. Por supuesto, al héroe le incomodaba la excesiva amabilidad del hombre. Sabía que siempre hay fines egoístas detrás de tanta ayuda. Además, tenía la impresión de que el presidente ya había comenzado a actuar. En ese momento, al alejarse, ordenó a su mano derecha que contactara a su familia y les informara que los novicios habían llegado al gremio. Era muy arriesgado hacerlo con su mano derecha. Las ropas de esos monjes mostraban que ya se habían enfrentado a la familia Wu, pero su plan había fallado. En caso de otro fracaso, ellos mismos podrían salir perjudicados. El asistente incluso sugirió abandonar la idea de pedir ayuda a Muang. Sin embargo, el presidente recordó que la responsabilidad del fracaso de la misión recaía sobre los hombros de la familia Yuta y que debían fingir no saber nada. Después de todo, no podían negarse a Mutang. Además, aunque se sorprendió por la propuesta de deshacerse de Jinmu, necesitaba hacerlo para que no se convirtiera en un obstáculo en el futuro. En realidad, para su plan era más conveniente utilizar a Jinai como el estudiante principal. Era más fácil de manejar, ya que tenían algo con lo que chantajearlo,
el intento de matar a un compañero del clan. Así, el chico se convertiría en un títere en sus manos. Por eso, el hombre se vio obligado a cooperar con su familia, que, entendiendo su situación, sin duda ahora se esforzaba por arreglar toda la situación. Ahora, lo que más le preocupaba era cómo iba el asunto del contrabando. El asistente le informó que todo iba bien y que dentro de 5 días debía completarse la entrega. Solo necesitaban evitar a la administración. Aunque estaba prohibido, el negocio resultaba ser muy rentable. Además, era mucho más importante que lidiar con jóvenes novicios. Por eso, pidió a su mano derecha que tuviera especial cuidado con la administración, que siempre los vigilaba de cerca. Mientras tanto, el embajador ya había llegado a la familia Yu. El hombre dijo que ya había reservado lugares especiales y preparado mercenarios capaces de guardar secretos. El líder solo esperaba que esos mercenarios fueran mejores que los demonios de Sabona. El asistente explicó que había conseguido mercenarios más experimentados y renombrados, y que si fallaban, alguien muy temido tomaría cartas en el asunto personalmente. Ese nombre hizo que el líder contuviera la respiración. Se trataba del jefe de un grupo de bandidos conocido en todas las regiones de Takana, así como un maestro entre todos los ladrones de Nox, dueño de la técnica de oscuridad nevada. Tenía un gran ejército de subordinados. Se rumoreaba que estaba relacionado con el enorme grupo Muerte Negra de la antigua Zappa. Aceptó encargarse de este asunto al enterarse de que estaban buscando el dedo de Ryan, que era su primo. Sin embargo, el subordinado no podía ni imaginar cuánto le costaría personalmente esa ayuda, pero el líder estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Después de todo, planeaba destruir a Jinmu y luego a todo el grupo de bandidos, para cargarles todos los crímenes a ellos. Todo se construiría como si la escoria de Zappa hubiera destruido al estudiante de Muang, y su familia fuera el lado justo que ansiaba vengar su muerte. De este modo, Hinai podría acercarse a la cima de Mutang. Después de todo su futuro dependía de ese chico, y cualquiera que se interpusiera en su camino debía morir de forma dolorosa. Ahora, en la primera posición de su lista de enemigos, estaba precisamente Jinmu, que interfería con el futuro de la familia. Los eventos se trasladaron al malecón de Takana. Visitantes comunes que paseaban de noche se vieron sorprendidos por un fuerte grito. Era Sayu, quien huía del acoso femenino, apenas conteniéndose. Las mujeres lo invitaban descaradamente a pasar la noche con ellas. Era exactamente la misma situación que vivió el apuesto Chazón, que tampoco podía resistirse a las chicas. Obviamente, el comportamiento de sus estudiantes enfadó al mentor. Por eso, los regañó de inmediato. El presidente, por su parte, se disculpó por haberlos guiado por el barrio de las Luces Rojas, debido a su vieja costumbre de atajar por allí. Luego, los invitó a ir a un lugar donde se servía excelente vino de arroz. Sin embargo, el héroe sabía que eso era una mentira. Ya habían pasado por todos los establecimientos decentes. Aquel hombre claramente los estaba conduciendo hacia un rincón oculto. Después de atravesar el barrio de los faroles rojos, quería sacudir la sobriedad de su espíritu. Era evidente que querían deshacerse de él. Pero el señor decidió seguirles el juego. Después de todo, le interesaba conocer su plan por completo. Así, llegaron a un establecimiento comunitario. Tan pronto como se detuvieron, el líder del gremio dejó que los novicios pasaran primero. Sin embargo, el héroe se detuvo a mirar el letrero del lugar. Se podía leer literalmente como, el lugar donde ni la luna brilla. Eso significaba que, incluso si alguien era asesinado allí, nadie sabría de su muerte. Era un lugar literalmente perfecto para hacer trabajos sucios. Pronto conocieron al dueño del restaurante. Reconoció a los invitados del gremio comercial y de inmediato los condujo a una sala reservada. Obviamente, el héroe se sorprendió al ver a un anciano que parecía a punto de desmoronarse y que aún así se atrevía a encubrir asesinatos en su local. Además, sorprendentemente, no había más clientes además de ellos. Una capa de polvo cubría todo el lugar. Así que era evidente que allí rara vez se reunían con personas importantes. Pero sus estudiantes no sabían nada, después de todo, no conocían este mundo. Poco después, el anciano los presentó al camarero que debía escoltarlos hasta la sala. El héroe lo entendió de inmediato, ese hombre podía ser uno de los mercenarios. Lo dedujo por los callos secos en sus manos, demasiado toscos para alguien que solo se dedicara a recibir y servir huéspedes. Ese tipo, sin duda, sabía pelear cuerpo a cuerpo. Al llegar a una sala especial,
ya los esperaban músicos y chicas que debían animarlos esa noche. Además, había literalmente una montaña de platos deliciosos sobre la mesa. La mano derecha del presidente se retiró junto con el camarero, diciendo que esperarían al presidente afuera. Sin perder tiempo, el hombre alegremente invitó a los presentes a disfrutar de la cena. También se dirigió a las chicas, ordenándoles servir vino a los jóvenes maestros. Ellas se dispersaron por la sala, sonriendo a los estudiantes. Una de las bellezas también se acercó al héroe para llenar su copa de vino. Al observar la bebida, Jinmu notó con precisión la artesanía en su preparación. La diferencia en el color del alcohol comparado con el del presidente era casi imperceptible. Sin embargo, el señor no podía hacer nada por el momento sin delatarse. Poco después, reapareció la mano derecha. Se disculpó por la interrupción, explicando que había surgido un asunto urgente. Luego, le susurró algo al oído. Aparentemente, algo salió mal con los objetos entregados la última vez. Por ello, el líder tuvo que marcharse, disculpándose por dejar la reunión para resolver un par de problemas. Al partir, prometió encargarse de todo y pidió a los invitados que comenzaran a comer sin él. Pero el héroe notó claramente que eso era solo una excusa miserable para marcharse cuanto antes. Los habían encerrado en un espacio cerrado con una única puerta de salida, y en el alcohol había algo mezclado. El héroe le dio una palmada en el hombro a la chica que lo servía, fingiendo espantar una mosca. En realidad, quería palpar sus músculos, que ni la ropa podía ocultar. Las manos de ella no eran para nada delicadas. Además, los músicos también tenían callos visibles en las palmas internas, algo más típico de guerreros expertos. Las puntas de los dedos, teñidas de azul, revelaban el uso de venenos. Jinmu estaba seguro, estaban rodeados de asesinos a sueldo. Pero aún quería saber por qué había disgustado tanto al presidente. La respuesta le vino rápido a la mente, estaba estorbando en su plan de colocar una marioneta al frente de Mutang. Y tal vez el presidente ni siquiera fuera el verdadero cerebro detrás de todo. En ese momento, la chica invitó al héroe a beber. Él solo se sorprendió ante su torpeza. Luego, la obligó a beber el vino que le ofrecía. No le agradaba usar la fuerza con una mujer, pero necesitaba comprobar si el vino estaba envenenado. Tras esas palabras, el rostro de la chica cambió de inmediato. La atmósfera se tensó en el acto. Sus seguidores lo notaron, y el resto de los mercenarios también. Habían sido descubiertos. La mujer le arrojó el vino en la cara al héroe, pero él esquivó justo a tiempo, y el líquido alcanzó a su compañera. Debido al veneno mezclado en el alcohol, su cuerpo comenzó a chisporrotear, y su ropa se quemaba y se deshacía. Jinmu empujó a la chica lejos y advirtió a sus estudiantes del peligro. En ese momento, la mujer ya se lanzaba hacia el rango del santuario, armada con una horquilla. De repente, empujó a uno de los jóvenes contra la mesa, intentando clavarle el arma en el cuello. Por suerte, en el último segundo, logró evitar una herida seria gracias a un plato de comida, que desvió el ataque. Aprovechando la maniobra, ya estaba armado con una hoja. El chico intentó herir a la mujer, quien esquivó rápidamente. Entonces, ella sacó una daga de su bota e intentó degollar a su enemigo directo al rostro. Parecía que Chao fue el último en no entender lo que estaba ocurriendo. Por su lentitud, uno de los mercenarios empezó a golpearlo con lo primero que encontró a mano. El héroe no pudo ayudarlo, ya que tenía problemas más serios, pero no pensaba alargar esta batalla por mucho tiempo. Anhelaba encargarse de esas chicas cuanto antes. Por eso, al agarrar a una de ellas por la mano, la lanzó inmediatamente de espaldas contra el suelo. Luego gritó con fuerza, dando una señal al estudiante. Así, los dos lograron atrapar las bolas que volaban en ese momento, y como si estuvieran sincronizados, las lanzaron directamente a las caras de los músicos. No lograron alcanzar a los que estaban armados con agujas arrojadizas. No era posible esquivar ese tipo de ataque solo con flexibilidad, por lo que se defendieron con los tazones rotos. Al mismo tiempo, las agujas volaron en todas direcciones, incluyendo hacia los mercenarios. Un par de ellas también alcanzaron al gordo Chanu. Chan se asustó, queriendo correr de inmediato en ayuda de su amigo. Poco a poco empezó a perder la conciencia. Al ver su estado, el héroe decidió revisar las agujas arrojadizas. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenían veneno. Tan pronto como las agujas desaparecieran del cuerpo de Chayu, la sensación de entumecimiento pasaría. Y así, después de unos segundos, los tres estaban de nuevo en pie. El héroe solo regañó a esos ingenuos mercenarios,
creyendo que no les vendría mal mejorar sus habilidades. Los propios músicos no entendían en qué momento Jinmu había descubierto todo. Sin embargo, el señor era demasiado perezoso como para explicarlo. Lo único que dijo sobre sus sospechas fue que detrás de todo estaba el jefe del gremio comercial, quien había contratado a los bandidos cerca de la montaña. A pesar del exigente interrogatorio del héroe, los hombres se negaron a dar información sobre sus clientes. Al mismo tiempo, uno de ellos ya estaba preparando un veneno explosivo. El héroe lo sintió, por lo que lo atacó de inmediato con los puños. Obviamente, nadie esperaba que atacara tan rápido. Además, tan descaradamente, sin siquiera advertir, se hizo evidente que los mercenarios no estaban tratando con un simple monje. Cuando el hombre intentó lanzar de nuevo las agujas, solo recibió varios golpes con la espada. Shonen se levantó para defender al maestro, quien advirtió al enemigo que no se moviera y no hiciera nada imprudente. Entonces decidió preguntarle al mentor qué harían con ese hombre. El Haro incluso pensó en matarlo simplemente, ya que no soltaba información. Por eso, pidió a los estudiantes que mataran rápido a esas personas y se marcharan de allí cuanto antes. Obviamente, el anciano estaba asustado, porque lo máximo que esperaba era que los entregaran a la policía. Sin embargo, el mismo camarero apareció de repente al escuchar los gritos de los músicos. Literalmente arrastró al músico por el cuello, poniéndose a la defensiva. Solo con ver la fuerza que emanaba de este chico, se hizo evidente que era muy diferente a los demás. El muchacho estaba furioso por la violencia de esos monjes. No entendía por qué no habían tenido piedad, ni siquiera con las chicas. Claramente había malinterpretado la situación. El héroe intentó explicar que todos estaban vivos y que todo había sido un malentendido. Sin embargo, el joven claramente estaba decidido a vengarse de esas criaturas inhumanas y planeaba quitarles la vida. Al señor le ofendió que no lo escucharan y que lo interrumpieran tan descaradamente. Además, considerando que, a pesar de su confianza, el nivel de ese chico era muy bajo. Si entraba en combate contra este guardia, lo humillaría terriblemente. Sin embargo, no podía retirarse. Así que se volvió hacia sus seguidores en busca de ayuda. Como ese chico peleaba con los puños, era literalmente el oponente perfecto para Chonyu. Sin embargo, con solo una mirada al enemigo, el gordo sintió un miedo enorme. Además, ni siquiera tenía experiencia real de combate y no estaba preparado para enfrentarse a un monstruo así. Le preocupaba aún más que, incluso si se equivocaba en algo pero ganaba, el maestro se enojaría con él de todos modos. Entonces se volvió evidente, no podía decepcionar al maestro. Por eso miró a Gene por última vez, admitiendo que tenía miedo. Sin embargo, el héroe estaba seguro de que no perdería, y él mismo recordó cómo siempre había ganado después de pronunciar esas palabras. Al mismo tiempo, siempre asumía que no podía superarse a sí mismo. Eso significaba una sola cosa: todo el problema era que el maestro creía en él desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que él mismo pudiera hacerlo. Así que esta vez decidió no confiar en sí mismo, sino en su mentor. Después de todo, si el maestro cree que puede ganar, entonces realmente puede hacerlo. El héroe vio esa actitud en él, y le gustó. Por eso, animando al perro rabioso, envió al chico a luchar. Inmediatamente comenzaron a intercambiar golpes. El enemigo era más astuto y más fuerte. Pero el chico no iba a rendirse tan fácilmente. Al final, todo terminó con él aplicando el ataque astuto que el maestro le había enseñado. De ese modo, obligó al enemigo a retroceder varios metros. Obviamente, el camarero se sorprendió. A pesar de su físico, ese chico era muy fuerte. Además, su grasa protegía sus órganos internos, mientras que su peso corporal hacía que sus golpes fueran más potentes, haciendo que los huesos crujieran tras cada impacto. Jinmu también pudo ver claramente que la agudeza y el poder destructivo de su estudiante habían mejorado muchísimo. Si ganaba más confianza en sus habilidades, nadie se atrevería a subestimarlo. En ese momento, el mercenario músico comprendió que su misión estaba prácticamente fallida, y decidió aprovechar la última oportunidad mientras nadie lo seguía. Olvidó que detrás de él estaba el atento Chon-de-san, quien no le permitiría dar ni un paso extra. El camarero gritó con fuerza al escuchar los alaridos de dolor del anciano. En ese momento, Chonyu golpeó al sujeto con tal fuerza que parecía que le había roto la mandíbula. Luego voló varios metros atrás, y Chan decidió rematarlo usando la técnica de combate con puños, el golpe del dragón azul. Finalmente, acabó
acabó con el tipo de un solo golpe. Al ver su cuerpo inerte con orgullo, se dio cuenta de cuánto había crecido su fuerza. El héroe lo observaba con orgullo, feliz por su pequeño estudiante, al menos hasta que, a lo lejos, vio una luz extraña. Por eso, ordenó al chico que se alejara corriendo. Apenas un segundo después de su advertencia, el suelo donde el chico estaba parado fue quemado como por un láser. Al mirar el cráter que quedó tras el ataque, se hizo evidente que se trataba del poder de un arte marcial. Ese ataque claramente había sido hecho por un maestro, al menos del nivel del primer anciano. Sin embargo, Jinmu no sentía ni rastro de la presencia de un maestro de ese nivel allí. Al mirar en la oscuridad, claramente no esperaba ver al mismo anciano, el dueño del lugar. Como se sabe, existen 3 etapas de liberación de energía. La primera es la liberación de energía sobre un objeto. En esta etapa se encuentra la mayoría. La siguiente etapa es cuando la energía se libera como una piscina. Aquellos que ya han alcanzado este nivel eran considerados maestros sobresalientes, la mayoría de ellos ancianos. Ahora el héroe también había alcanzado ese nivel, aunque en su vida pasada, había sido aún mayor. Pero incluso al mirar a este anciano, todo su ser se llenó de un miedo profundo. Su sangre se congeló en las venas. Después de todo, lo que ese hombre había hecho solo podía ser creado por alguien que estuviera en el nivel más alto del Kan. Solo podían rezar para que el anciano no hubiera alcanzado un arte superior. Además, al héroe le intrigaba cuánto le costó al presidente contratar a un maestro así. El anciano, por su parte, soltó una risita, elogiando a los chicos como verdaderos profesionales en su campo. Ni siquiera había oído antes que alguien fuera tan fuerte en Mutang. Sin embargo, al héroe claramente no le interesaban los halagos baratos. Solo sentía desprecio por el anciano que, teniendo un nivel tan alto, había firmado un contrato para asesinarlo. Con todas sus habilidades, podría haberse convertido en un anciano respetado, pero eligió el camino de un miserable mercenario. Sin embargo, el viejo parecía no entender en absoluto de qué se trataba. Por supuesto, conocía a las personas que había llevado a su establecimiento, pero no estaban todas al mismo tiempo. Solo los utilizaba para sus propios fines. Al darse cuenta de que con respuestas tan vagas el viejo solo se estaba burlando de él, el señor incluso pensó que el hombre sufría de una demencia senil fingida. Fue entonces cuando el anciano se preguntó quién se atrevía a enfrentarse a él. Y al final, adivinó quién era la verdadera causa de todos esos problemas. Solo al pensarlo, el viejo se echó a reír, y luego observó con atención al monje. Quería saber qué había hecho para tener tantos enemigos. Además, no lo llamó por su nombre, sino que lo identificó como aquel que perseguía energía maligna. Aún así, decidió hacerle una propuesta. Le pidió que le entregara al chico, su camarero personal. A cambio, él fingiría que nunca los había visto, y creía que esa era la mejor oferta para todos. Por supuesto, llegar a un acuerdo con un asesino fracasado no era algo que estuviera en los principios del héroe. Sin embargo, pensó en tomar esa oportunidad. En una vida normal, quizás se arriesgaría, pero ahora estaba con sus alumnos. Por eso, le pidió a Chaun que bajara el cuerpo del prisionero al suelo. Luego le pidió al anciano que les dejara el paso libre. La salida del establecimiento estaba justo detrás de él, y ellos querían irse primero. Nadie se opuso. Caminando con cuidado por la sala, cambiaron de lugar. Después de eso, Jinmu se despidió educadamente y ya estaba por girarse y marcharse. Pero el anciano resultó ser un embustero, claramente decidido a llevar la situación hasta el final. Se preparó para lanzar un ataque, y Jinmu entendió que no podría salir de ahí sin pelear. No tuvo más opción que usar la técnica de materia aérea y tratar de desviar el ataque, un rayo de energía. En lugar de impactarlos directamente, se desvió y se estrelló contra la pared. Obviamente, el anciano se sorprendió de que alguien pudiera utilizar esa técnica de equipamiento de esa manera. Después de todo, si el ataque hubiera alcanzado a Jinmu directamente, él no habría podido resistirlo. Por eso aprovechó una característica única de la técnica del tornado. Así, logró cambiar los flujos de aire a su alrededor y hasta la energía cambió de trayectoria. Por esta razón, el anciano quedó convencido, ese joven era mejor que todos los ancianos de Muang juntos. Después de todo, solo alguien que hubiera alcanzado un nivel impecable de comprensión de las artes marciales podía usar esa técnica. Tras ese ataque, el héroe tenía muchas preguntas, ¿de dónde había salido un anciano tan poderoso?
El señor revisó muchos de sus recuerdos, pero en ninguno pudo encontrar información sobre ese hombre. A pesar de las preguntas educadas del héroe, no recibió ninguna respuesta. El anciano no consideraba necesario responder a alguien que, según él, debía morir. Después de eso, lanzó un ataque de energía como una bala. Sin embargo, el héroe protegió a sus compañeros, aunque ellos ni siquiera tuvieron tiempo de entender qué estaba pasando. Lo que ocurría era que el enemigo usó un ataque abstracto. El anciano tenía la capacidad de transformar la energía a su antojo. Una vez más, el anciano se sorprendió de que el joven pudiera percibir ese ataque. Después de todo, incluso para alcanzar ese nivel, él había necesitado décadas. Esta fue otra razón por la que no podía dejar vivo al héroe. Se volvió evidente, ese hombre había alcanzado el nivel de Kanga. No había salida. Jinmu ordenó de inmediato a sus estudiantes que huyeran lo más rápido posible. Él mismo soportó el ataque al darse cuenta de que, cuando el anciano usara todas sus habilidades, todos los seres vivos a su alrededor morirían. Ni siquiera él sería capaz de derrotarlo usando toda su fuerza. Por lo tanto, su objetivo era ganar al menos un poco de tiempo. Ahora era responsable de la vida de sus estudiantes. Durante el enfrentamiento, el héroe recibió un par de golpes. Sin embargo, a pesar de ello, su ánimo no se tambaleó en absoluto. Después de todo, tenía algo por lo que luchar. Pronto, incluso el anciano comprendió la razón de la batalla tan desesperada del héroe. Sabía que el chico claramente estaba tratando de ganar tiempo para los más jóvenes. Sin embargo, dejó en claro que el resultado ya estaba decidido. Moriría sin importar cuánto lo intentara. Esas palabras tan crueles del anciano solo hicieron que el héroe se encendiera aún más. Pero en una cosa tenía razón. Todo esto se hacía para salvar a sus amigos. El maestro se alegró de que le hubieran hecho caso y se hubieran marchado. Ahora que ellos no estaban, había llegado el momento de librar su última batalla en esta vida. Entendía perfectamente que, para ese anciano, él no era más que un miserable insecto. Pero incluso entre esos insectos, había individuos valientes que podían hacer daño, y él iba a convertirse en un insecto de esos, con veneno. Al ver el ataque masivo acercándose, el anciano se dio cuenta de que, durante esta batalla, el poder de Jinmu había aumentado. Sin embargo, aún le parecía que todo lo que el chico hacía era solo una maniobra de distracción, hasta que pudo ver lo que realmente había planeado. Por eso, el anciano decidió levantar una barrera que, según él, el héroe no podría atravesar. Cuando se defendió, quedó claro, la intención de Jinmu era cegarlo con la energía liberada y lanzar un ataque oculto. Realmente era un maestro. Había planeado un ataque doble y casi logró su objetivo. Lo único que el anciano no esperaba, era que Jinmu aún lograra herirlo. Se notaba lo sorprendido que estaba en ese momento. Resultó que, antes de atacar, Jinmu había liberado una energía fina como un cabello. Sabía que el anciano, tras repeler su ataque, comenzaría a leer sus movimientos. Por eso, predijo todo y usó ese momento perfecto para atacar. Bastelín esperaba que al anciano le hubiera gustado ese leve sabor a derrota. Enfurecido por esas palabras, el anciano claramente perdió la compostura. Arrojó al héroe con un Kubarama a decenas de metros. Incluso salió volando del restaurante. Esta técnica fue tan poderosa, sin embargo, el anciano vio que Jinmu había sobrevivido al ataque que debía matarlo. Cuando lo golpeó con su energía, el chico giró como un trompo, reduciendo así el impacto del golpe. Por eso, ahora el anciano le lanzó un par de ataques más. Suspendido en el aire, Jinmu no tenía mucha fuerza para esquivar. Así que, en cuanto desvió el ataque con el pie, se desplomó en el agua. Quedaba claro que el chico era terriblemente talentoso. Pero el anciano tenía que matarlo. Aunque le llevara algo de esfuerzo, no tendría problemas. Sin embargo, ya sentía la presencia cercana de otros observadores. Y debido a los problemas relacionados que tenía, ya no podía arriesgarse más. Solo quería cubrir sus huellas y desaparecer por un tiempo. En lugar de perseguir al héroe, simplemente destruyó su propio restaurante. En ese momento, los estudiantes ya habían rescatado a su maestro del agua. Mientras intentaba recuperarse, sentía sensaciones extrañas en todo el cuerpo. Sentía como si todos los huesos estuvieran fragmentados, y debido a las heridas internas, su energía se encontraba extremadamente agotada. Estaba claramente enfadado con el jefe del gremio, que había venido con la única intención de matarlo.
Daba miedo imaginar lo que prepararía en el futuro cuando se enterara de que el héroe seguía con vida, pero por ahora, el objetivo principal era salir con vida de allí. Sin embargo, el jefe de la banda ya había llegado para cumplir su misión. Estaba visiblemente sorprendido. A pesar de que el edificio del hotel había sido destruido, los tres seguían con vida. Se volvió evidente que la batalla era inevitable. Después de todo, el líder se jactaba de que, tras el fracaso de la misión, recibiría aún más dinero de parte de la familia Furrano. El héroe comprendía lo que estaba ocurriendo. Considerando que otra familia también estaba involucrada en toda esta historia, literalmente tenía protección. Pero justo cuando entendió un problema, surgió otro nuevo. No estaba en su mejor estado y no podía hacer gran cosa. Además, el oponente principal no era ningún error. El resto de los enemigos parecían simples moscas. Este hombre estaba por encima del nivel de Yanga, que ya era considerado el más alto entre los estudiantes del primer nivel. Obviamente, surgían muchas preguntas, como por qué tantos bastardos se habían reunido en esta región. Al incorporarse, pidió a sus estudiantes que no intervinieran. Él mismo se encargaría del problema, y juró que mataría al jefe del gremio comercial en cuanto lo tuviera frente a él. Jinmu también tuvo que fingir. Intentó provocar al enemigo para abrir una brecha en su defensa. Sin embargo, el hombre no cayó en la trampa, al contrario, pensó que el chico había perdido el juicio al hablarle sin ninguna formalidad. Pero al héroe no le importaba quién era ese hombre ni su organización. Simplemente comenzó a echarlo, pidiéndole que regresara en otro momento. Obviamente, el hombre perdió completamente la paciencia e incluso intentó explicarle al loco quién era. Pero el maestro realmente no lo conocía, y como estaba cansado de tanta palabrería, simplemente lo invitó a que atacara primero. Después de todo, creía que esa basura de la calle no sería capaz de derrotarlo. Tras sus palabras, todos los bandidos se echaron a reír. El líder casi estalla de risa ante la arrogancia del muchacho. Aprovechando su confusión, el héroe decidió atacar. En un instante, se acercó y parecía que le había volado la cabeza, pero resultó que el hombre estaba intacto, solo molesto por haber sido atacado sin previo aviso. El líder también estaba decepcionado por lo débil del ataque, y se dispuso a pelear en serio. Después del primer ataque del enemigo, Jinmu la pasó muy mal. Sentía como si su interior estuviera retorcido. Su conciencia se nubló, la cabeza le daba vueltas. Por supuesto, si no hubiera estado herido previamente, derrotar a este sujeto habría sido muy fácil. Pero ahora su enemigo era un bandido furioso con su actitud, y él no tenía fuerzas en absoluto. El hombre simplemente se lanzó contra el héroe para darle una lección de modales. Y aunque Jinmu sabía que la batalla no sería sencilla, no esperaba que el enemigo tuviera tanta fuerza en sus ataques. Nuevas heridas comenzaron a llover sobre su cuerpo, y pronto el líder ya lo tenía acorralado contra un árbol. Estaba feliz de haber atrapado por fin a ese cachorro y pensaba matarlo. Se volvió evidente que, si las cosas seguían así, Jinmu no aguantaría mucho más. Necesitaba urgentemente idear una forma de salir de esa situación. Y, de repente, las palabras de aquel anciano vinieron a su mente. Entendió que cuando hablaba de él y de esa energía maligna, se refería precisamente a ese bandido y su banda. Además, el anciano había mencionado algo sobre la familia Yu, y fue por eso que dejó al héroe con vida. Aunque sabía que era una familia muy respetada, dudaba que tuvieran vínculos con bandidos. Por lo tanto, el héroe comenzó a buscar en el distrito a los miembros de esa familia. Pronto vio que uno de ellos se acercaba con su séquito. Al verlo, comprendió que había encontrado una gran salida a una situación difícil. Por esta razón, cuando el enemigo lo atacó nuevamente, el héroe se escapó riendo. El bandido lo advirtió de inmediato, diciéndole que dejara de comportarse tan imprudentemente, pero seguía enfadado. Sin embargo, el señor escondió su espada y le pidió al bandido que mirara detrás de él, más allá de su nariz. Al ver esa actitud tan relajada del joven, los bandidos se pusieron en guardia. Pero el héroe señaló tranquilamente hacia los miembros de la familia Su, que venían acompañados por soldados. Y ese grupo claramente no era el que el líder de la banda esperaba encontrar allí. Entonces, el señor fingió que los estaba esperando y saludó al heredero. Era evidente que el líder se asustó al darse cuenta de que esos dos eran cercanos. Pensó que los novicios probablemente habían recurrido a ellos en busca de ayuda. Por supuesto, esto era extraño, considerando que Mutang y la familia Su estaban en conflicto.
Sin embargo, podría tratarse de otra cosa, por ejemplo, una alianza política para eliminar al clan Zappa. Y dado que habían llegado hasta allí, eso significaba un peligro mortal para él y su banda. Si se enfrentaba al joven maestro y a sus soldados, muchos de sus subordinados morirían. Y si dejaba vivir a los novicios, tendría que huir de Mon por el resto de su vida, cuando los ancianos se enteraran del ataque. Así que ahora debía elegir la mejor de las peores opciones. El señor notó que los bandidos claramente estaban incómodos con la situación. También sabía que la familia Su jamás lo ayudaría, ya que su primer encuentro había herido gravemente su dignidad. Eran vengativos y no habían olvidado ese incidente. Probablemente estaban allí por venganza. Pero el bandido no parecía conocer esa historia. Aprovechando su confusión, el héroe ordenó a sus estudiantes que se marcharan. Finalmente, le pidió al joven señor Su que se encargara de los bandidos. Pero el joven solo se rió. Después de todo, habían venido simplemente a observar. Esa era la orden de su padre. Solo debían intervenir si veían que Jinmu o sus discípulos hacían algo ilegal. Además, él había venido porque escuchó que iban a cenar con el jefe del gremio de comercio. Pero en lugar de eso, encontró allí al líder de los bandidos, un maestro respetado, conocido como la Muerte Negra del antiguo Zappa, famoso por su gran habilidad. Su presencia allí sugería que Jinmu tramaba algo ilegal con su ayuda. Por eso, el joven decidió observar lo que hacían esos desgraciados, detenerlos y así convertirse en el heredero principal. Sin embargo, su asistente le informó discretamente que los monjes y los bandidos se habían enfrentado. El heredero pensó que probablemente fue por un desacuerdo durante una misión ilegal, pero el asistente estaba seguro de que los bandidos perseguían a los monjes. Tal vez los monjes perdieron la batalla y fingieron tener una relación cercana con ellos. Además, durante ese tiempo, lograron escapar lo suficiente, convencidos de que la familia Su y los bandidos no estaban aliados. Ahora, tenían que decidir qué hacer. Pero el caballero permaneció en estado de shock durante mucho tiempo, después de haber sido engañado de esa forma. En ese momento, los acontecimientos se trasladaron al centro de la ciudad, al hotel. Jinmu estaba caído, igual que sus discípulos. Chan, que aún podía mantenerse en pie, llevó agua al maestro. Al comprobar que el mentor estaba borracho, decidió averiguar por qué se habían refugiado en el centro de la ciudad. En teoría, parecía mejor esconderse en las montañas. Sin embargo, el señor sabía que ellos intentarían buscarlos en los rincones más apartados. Es poco probable que se les ocurriera que los fugitivos habían huido justo al centro de la ciudad. Así que los enemigos estarían merodeando tontamente por todos los pueblos apartados y caminos que conducen a Muang. Obviamente, el héroe hervía de ira contra los idiotas que intentaron atentar contra su vida. Juró no perdonar a esos imbéciles y escoria, de los cuales ni siquiera había oído hablar antes. Por esta razón, ordenó a sus discípulos que sacaran inmediatamente sus reservas de Yosandon. Eran píldoras que restauraban el cuerpo, uno de esos medicamentos que les habían dado cuando salieron de Mutan. En total, tenían 10 piezas. Por eso, el héroe se las tragó todas de una vez. Su objetivo principal era recuperarse lo antes posible. Lo más probable es que el heredero ya hubiera sido enviado de regreso a casa y el ladrón comenzara a buscarlos. La búsqueda duraría solo un día porque el señor conocía muy bien los pensamientos de los que pertenecían a Zape. Así que tenía que hacer todo lo posible por recuperarse antes de que los encontraran. Para recuperarse en tan poco tiempo, utilizó el método de circulación de energía loca. Todo dentro de él estallaría, y después comenzarían los procesos de fortalecimiento del cuerpo. Ahora al héroe no le importaba qué tipo de energía recibiría después de que pasara todo este proceso. Literalmente no tenía opción. Tenía que vengarse a toda costa de aquellos que se atrevieron a atentar contra su vida y asegurarse de que no volvieran a ver este mundo. Los eventos regresan a los miembros de la familia Yu. Allí, el jefe estaba tan enojado con su hijo que empezó a lanzarle tinteros y a gritarle por el fracaso de la misión. Tenía que haber matado a los monjes, pero de alguna manera terminó ayudándolos a escapar de los bandidos. Lo llamó insignificante después de tal fracaso y obviamente no quería verlo, mientras él se arrastraba de rodillas suplicando otra oportunidad, jurando encontrar a esos bastardos o esperar a que el COC se encargara de ellos. Una idea tan estúpida enfureció aún más al jefe. Estaba indignado solo con pensar que su hijo confiara tanto en esos bandidos. Además, no entendía cómo su descendencia pudo ayudar a los ladrones en la destrucción de los estudiantes de Mutang.
Solo después de esas palabras el chico se dio cuenta de que había cometido un gran error. Trató de justificarse diciendo que no era su intención, pero eso solo enfureció más a su padre. Le dio una bofetada y le ordenó que se callara. Luego gritó con fuerza, llamó a su asistente y le dio la orden de llevar a su hijo a su habitación. Mientras lo sacaban a la fuerza, él gritaba y lloraba, suplicando que su padre se apiadara de él. Sin embargo, el jefe creía que el chico necesitaba reflexionar sobre sus acciones. Le advirtió que le rompería las piernas si daba un solo paso fuera de sus aposentos. Se volvió evidente que era difícil encontrar un padre peor que este. Sin embargo, el chico solo se lamentaba por haber confiado tanto en él 2 veces. La primera vez terminó siendo humillado frente a los sirvientes. La segunda, fue usado, y por eso perdió por completo la confianza de su padre, una confianza que tanto le había costado ganar. Todo por haber conocido a Jin-Moo, por eso no podía perdonarlo. En ese momento, el hermano mayor lo notó, solo se rió de cómo su padre lo había tratado otra vez. Incluso insinuó que tal vez el problema era el propio chico, que era demasiado estúpido para cumplir las ideas de su padre. Ni siquiera lo saludó adecuadamente. Solo explicó que iría con su padre ahora mismo y cumpliría fácilmente el trabajo que su hermano ya había fallado 2 veces. Incluso le ofreció al fracasado hermano menor que se fuera de la familia y se uniera a los monjes. Estaba más que seguro de que sería recibido con los brazos abiertos, después de haber salvado a sus estudiantes. Tras la salvación de los estudiantes, el hermano mayor descargó todo su veneno y se fue directo a ver a su padre. El menor, por su parte, se preguntaba si los hermanos impacientes siempre tenían relaciones tan tensas como para querer matarse entre ellos. Deseaba con gusto bajarlo de su nube, hacer que dejara de creerse alguien importante. Quería convertirse en el primer heredero y apartarlo de su camino. En ese momento, los acontecimientos se trasladan al bazar nocturno, al escondite de los bandidos. Allí, el líder estaba fuera de sí. Aún no había noticias de los monjes desaparecidos. Los subordinados se disculpaban porque no habían logrado encontrar ninguna pista. Sin embargo, eso solo aumentó la furia del líder. Recordó que estaban obligados a capturar a todos sin importar su nivel en artes marciales y que entre ellos debían hallar a los 3 jóvenes heridos. El asistente, visiblemente asustado, explicó que ya todo el mundo estaba en alerta, carteristas, vagabundos y otros bandidos seguían las órdenes. A pesar de eso, los fugitivos se habían escondido demasiado bien. Era prácticamente incomprensible cómo habían logrado burlarlo. Desde que los estudiantes de Muang huyeron, el líder pensó que tendría que enfrentarse a los guerreros de la familia Yu, pero ellos simplemente se dieron la vuelta y se marcharon. Entonces comprendió que Jin-Moo lo había engañado por completo, por eso, deseaba encontrarlos lo antes posible. Si los fugitivos lograban entregar pruebas a los ancianos de que habían atentado contra sus vidas, todos los monjes y mentores acudirían a hacer justicia. Nadie se quedaría indiferente ante una amenaza así, por tanto, los perseguirían sin descanso. Incluso si el bandido tenía vínculos con la muerte negra, ni siquiera ellos podrían salvarlo. Sería más conveniente entregarlo que enfrentarse a los clanes de los monjes. El líder entendía lo crítica que era su situación, por lo que ordenó a su asistente ir inmediatamente a la familia Yu para informar que los novatos habían escapado y pedir ayuda en su búsqueda. No tenían elección, tenían que atraparlos a toda costa, ya que esos jóvenes se estaban convirtiendo en una amenaza real para todos. Envió a todos sus ayudantes a cumplir la misión, pero apenas cruzaban la puerta cuando un estallido enorme retumbó desde la entrada. Sin esperar más, el héroe apareció en persona. Saludó con calma al líder, quien tanto deseaba verlo, y lo invitó con descaro a bailar y divertirse. Cuando el enemigo no reaccionó, el héroe simplemente rió ante los rostros aterrados de todos, como si hubieran visto a un fantasma. Era evidente que no esperaban su regreso. Seguramente pensaban que los fugitivos se habían escabullido y volverían al monte Mutanga. O tal vez simplemente no podían creer que estuviera justo frente a ellos. El héroe se burló de la sorpresa de los monjes y les agradeció con sarcasmo el haber venido por su cuenta. Luego ordenó a todas sus marionetas que mataran a los enemigos de inmediato. Pidió a sus estudiantes que observaran, pero que no intervinieran. Quería luchar él mismo, a pesar de que en su abdomen inferior aún sufría un terrible caos de energía. Por supuesto, no estaba completamente curado, solo en su parte superior. Pero ahora utilizaba el método de circulación de energía loca, lo que le daba un poder incluso mayor al habitual. Su primer ataque fue como un tornado que
giró con fuerza, arrasando con los enemigos a su alrededor. Era una técnica de la espada de Muang, un tornado que absorbe almas. Al ver semejante técnica, incluso Kled tembló de miedo. Nunca había presenciado una ola de energía tan intensa. Quedó claro que Jin Mu, a pesar de todas sus heridas, no era inferior en nivel. Y si estuviera sano, sería aún más poderoso. Al viejo no le quedó más opción que pensar en huir. Decidió escapar para unir fuerzas con el cliente y la familia Hu. Sin embargo, al comprender sus intenciones, el héroe atacó de inmediato. Obviamente, Chuck no esperaba que el chico hubiera alcanzado el nivel de Tanga. Por eso, cuando una bola de energía fue lanzada contra él, no estaba preparado para detenerla. Se estrelló violentamente contra la pared más cercana, la cual finalmente detuvo su caída. Mirando a la muerte acercarse, no entendía qué pecado había cometido para que el destino lo castigara con tanta dureza. Además, siendo un maestro de tan alto nivel, debía ser imposible derrotarlo con ataques directos. Escapar tampoco era una opción. Pero si el enemigo seguía acercándose, el Chouke aún tenía un as bajo la manga. En sus manos tenía el rey de las agujas, un arma letal en forma de tubo que contenía pólvora en su interior y agujas alineadas encima. Al tirar de la mecha, un centenar de agujas saldrían disparadas. Sabiendo que era imposible esquivar ese ataque, decidió atraer al héroe hacia él. Por eso, cayó de rodillas y comenzó a pedir perdón por sus pecados, culpando a su ceguera por el dinero. El hombre sabía que un monje de Mutang no resistiría esos lamentos. Confiaba en que, fieles a su creencia de redimir a las almas perdidas, los monjes caerían en la trampa. Y así fue. Cuando el héroe se acercó, el líder intentó sujetarlo para realizar el disparo. Reía, creyendo que vería al muchacho atravesado por agujas. Sin embargo, en un solo segundo, el héroe ya estaba detrás de él. Le quitó el arma de las manos con una rapidez abrumadora y luego arrojó al anciano al suelo. Quedó claro que era imposible redimir a alguien tan podrido. El joven le explicó que siempre podía ver a través de los trucos de gente como él. El viejo aún intentaba justificarse, disculpándose por su comportamiento. Pero sin prestarle atención, el chico simplemente le recomendó apretar bien los dientes, pues iba a enseñarle una lección. Una vez más, los seguidores del héroe fueron testigos de una paliza brutal. El hombre cayó inconsciente antes de que terminara el castigo, por lo que Genemu ordenó despertarlo con un balde de agua. El anciano, golpeado hasta quedar irreconocible, gritó de inmediato al sentir el agua helada. Pero el héroe se acercó sin piedad, explicándole que tenía algunas preguntas. Debía responder con la verdad o moriría al instante. La primera pregunta, ¿quién era su empleador? Tras una breve pausa, entendió que si no era el jefe del gremio comercial, entonces era la familia Hu. Todo lo que sabía sobre ellos estaba relacionado con esa familia. Eran guerreros bastante hábiles, aunque en realidad no los conocía bien. Por supuesto, el héroe deseaba resolver todo en ese momento, pero su energía comenzaba a agotarse. Por eso, antes de quedarse sin fuerzas, se propuso ir a visitar personalmente el gremio comercial principal. Chan, asustado, advirtió a su maestro que allí había muchos guerreros y que no debía arriesgarse. Sin embargo, parecía que el antiguo dueño de Zappa no tenía intención de pelear solo. Lo haría con ayuda de su nueva herramienta, Choka. Después, le pidió al hombre que hablara con él cara a cara. Pronto, las noticias del caos llegaron a oídos del gremio comercial. Su mano derecha corrió al escuchar los gritos aterrados del sirviente. Evidentemente, los gritos se debían a que fueron atacados en el camino por la antigua banda de Woka, quienes tenían la intención de castigar a los villanos involucrados en el contrabando. El líder del gremio sintió un escalofrío al escuchar esto. Para ese momento, los bandidos ya habían destrozado todo, atado y sometido a todos los que encontraron. Cuando los subordinados del héroe informaron sobre el trabajo realizado, este los elogió. También elogió a su nuevo subordinado, Comer Chuck, por haber criado bien a su gente. Obviamente, la mano derecha estaba molesta por atreverse a unirse con Mon. Además, con aquel sujeto que había recibido la orden de ser ejecutado, al ver la actitud hostil del gerente, Genemu decidió preguntarle al hombre dónde estaba su maestro y a dónde habían ido todos los demás guerreros, porque su número no podía haber disminuido tanto en un solo día. El hombre se rió, sin intención de decírselo al héroe, y pidió que no se metiera en asuntos del mundo. Sin embargo, Shichoku no soportó tal desprecio hacia su maestro.
Inmediatamente escondió a su subordinado con todas sus fuerzas y le prohibió incluso pensar en desafiar a su maestro. Después de todo, comparado con el héroe, él no era más que un perro insignificante. Era evidente que el hombre golpeó seriamente al gerente, decidido a demostrar su devoción al monje. El gerente no entendía qué le había pasado a ese bastardo que el día anterior intentaba matar al novicio, ya que había cambiado completamente en un solo día. El anciano solo tenía una idea en mente. Poco después, el héroe le pidió ayuda una sola vez. A cambio, no diría nada en Mon sobre el intento del gerente de dañar a sus estudiantes. Por lo tanto, iba a cumplir con esta tarea para poder vivir tranquilamente y continuar viviendo entre los bandidos de Nox. Hasta hace poco, creía que se convertiría en un paria, perseguido para siempre por Mután. Pero tuvo mucha suerte de encontrarse con el héroe, quien le mostró tanta bondad. Después de disfrutar viendo cómo golpeaban al gerente, Genemu pidió al hombre que se detuviera. Luego decidió volver a preguntar dónde estaba el jefe y a dónde habían ido los soldados. Advirtió al gerente que podría matarlo en cualquier momento si no quería hablar. Además, estaba seguro de que entre toda la gente del entorno del gerente habría alguien que sí le diría dónde estaba su maestro. Obviamente, el gerente entendió que, incluso si moría, no serviría de nada guardar silencio. Así que confesó que el presidente estaba involucrado en el contrabando. Como era un negocio peligroso, se había llevado a todos los soldados con él. La seguridad en el gremio era mínima. Al darse cuenta del tipo de negocio que estaba ocurriendo, el héroe ya se imaginaba apoderándose del dinero y del contrabando. En ese caso, podría convertirse en Osali. Pero aún había preguntas: ¿por qué el presidente fue personalmente y no envió a ninguno de sus subordinados a la misión? El gerente titubeó, todavía con miedo de revelar la verdad. Sin pensarlo dos veces, el antiguo jefe de Zappa pidió al anciano que ayudara. Aterrorizado, el hombre no tuvo más remedio que hablar. La mercancía de la transacción de hoy era pólvora. Esa era una información que nadie esperaba. Obviamente, parecería que el gremio comercial estaba completamente loco al involucrarse en algo así. Como se sabe, la gente durante el Año Nuevo o la festividad de la primavera solía usar pólvora para fuegos artificiales. Pero para el Palacio Real, era un material militar importante. Por lo tanto, estaba prohibido incluso en pequeñas cantidades comerciar con pólvora sin el conocimiento de la administración. Especialmente la prohibición afectaba a los representantes de Murin. El decreto del rey decía: Murin no participa en los asuntos de la administración. La administración no se inmiscuye en los de Murin. Este decreto fue emitido en gratitud hacia Mon, el primer rey de la dinastía actual, y se convirtió en una tradición para las generaciones siguientes. A Murin le estaba prohibido dañar a la gente común, unirse a conspiraciones y, estrictamente, tocar la pólvora. Si se violaban estas reglas, Murin podía ser destruido por millones de soldados. Así que, se volvió evidente que si un comerciante tan importante se había involucrado en esto, entonces no era más que un bastardo loco. Inicialmente, el héroe pensaba no solo en quedarse con el dinero del contrabando, sino también en vengarse. Pero, en esa posición, era demasiado peligroso. Pero también quería vengarse. Sin embargo, en esa posición, era demasiado peligroso quedarse con todo. Por lo tanto, lo principal ahora era interrumpir el trato y simplemente vengarse. Al enterarse de que el trato se llevaba a cabo en el campo de juncos, el héroe avanzó de inmediato hacia allá y pidió a sus estudiantes que corrieran a la administración para denunciar el contrabando de pólvora. Él mismo iría al embalse. No había tiempo para ir todos juntos a la administración. Después de todo, si lo hacían, no podrían atrapar a los contrabandistas. Sin embargo, Chan detuvo a su maestro, impidiéndole ir. Sabía que el mentor estaba gravemente herido por protegerlos y no podía permitir que fuera solo, sin entender lo peligroso que era. Por eso le pidió al héroe que le permitiera acompañarlo. Obviamente, esa preocupación logró conmover al maestro. Sin embargo, el exjefe de Zappa pidió al joven que confiara en su maestro. Explicó que solo iría adelante para intentar detener a esas personas. Chan, entonces, tuvo que apresurarse y traer soldados de la administración. Por supuesto, el joven estudiante estaba emocionado. El maestro cumplió con su deber, sin escatimar ni siquiera su propia vida. Realmente seguía el verdadero camino de Taos. Por lo tanto, huyeron. Chonan prometió traer soldados lo antes posible. Se apresuró más que nunca para no permitir que el maestro luchara por mucho tiempo.
Jinmu, por su parte, iba a llegar cueste lo que cueste antes que la administración. No podía llevarse su pólvora, pero al menos podía cobrar una compensación por daños morales. Pronto ya estaba en el campo de juncos del embalse del norte. Allí transportaban enormes fardos de contrabando. En un momento, por orden del jefe, todos se detuvieron. Advirtió que, desde ese momento, no harían ninguna acción sospechosa. Tenían que esperar, ya que los compradores aún no habían llegado. Solo quedaba una hora para la hora acordada. Ese trato era increíblemente importante para el jefe. Tenía detrás de él 5 cajas de pólvora. Le había tomado 3 meses conseguir tanta mercancía y hasta tuvo que abandonar todas las demás compras, por lo cual la pólvora le costó 4 veces más de lo habitual. Pero lo único que importaba era que esta compra se pagaría sola. Después de todo, la vendería por 11 veces más. Las ganancias se usarían para comprar tiendas comerciales en el centro de Takana, para así dejar el contrabando y crear un gremio legítimo. Finalmente, los asistentes notaron la luz de linternas en el río. Los compradores les enviaban una señal secreta. Así que, al asegurarse de que finalmente habían llegado, el jefe pidió a todos estar alerta. Por esa razón, al esperar que salieran del agua, los guardias se armaron para evitar cualquier robo. Luego, el jefe dio la señal a sus asistentes para que sacaran y mostraran la mercancía. Así se aseguraron, como se había acordado. Frente a ellos había 5 barriles. Después, los compradores mostraron el pago preparado. En una caja había nada menos que 40 kilos de oro. El jefe, satisfecho, decidió cerrar rápidamente el trato. Pero justo cuando se preparaban para irse, apareció el héroe. Lo acompañaba su joven estudiante de Kochoka. El señor también se burló del jefe, quien había gastado una fortuna sin poder matar a un simple novato. Obviamente, no esperaba ver a un muerto viviente en ese lugar. Y al notar al jefe de los bandidos a su lado, se dio cuenta de que se habían unido. Sin embargo, trató de mantenerse tranquilo. A su lado tenía a 20 guerreros del gremio. Eso era definitivamente suficiente para acabar con 3 miserables personas. Por eso, sin querer esperar, los envió de inmediato a encargarse del problema. El héroe ni siquiera pensó en unirse a esa batalla desigual. En cambio, pidió ayuda a Chuck, quien trajo consigo a toda su gente. Obviamente, el jefe, que ni siquiera había notado a tantos bandidos, se asustó de verdad. Sin embargo, a pesar del número de personas, incluso un solo Coque era capaz de enfrentarse a todos los guerreros a la vez. También se aseguraron de que el causante de toda esta celebración no escapara. Lanzando a uno de los subordinados contra él, lo tiraron del caballo, tras lo cual los animales huyeron asustados. Observando todo desde el suelo, el jefe no podía creer cómo habían salido las cosas. Sus guerreros de élite habían sido derrotados y muy pronto serían vencidos por completo. Junto con ello, todo lo que había construido durante su vida se derrumbaría como un castillo de naipes y su relación con Muang se rompería. Además, todo su gremio comercial dejaría de existir. No le quedaba más remedio que intentar recoger el dinero él solo y escapar. Sin embargo, al intentar alcanzar el oro, fue bloqueado por sus propios socios, quienes decidieron cancelar el trato. Todo el oro que habían traído también debía ser confiscado. Obviamente, el asustado jefe les pidió unirse para matar a los intrusos y, después de eso, concluir el trato. Sin embargo, les pareció demasiado sospechoso que hubiera gente interviniendo en medio de la operación. Pensaron que el hombre estaba en colusión con los atacantes, fingiendo ser enemigos, y que ellos mismos planeaban atacarlos por la espalda. No estaban dispuestos a arriesgar la vida de su gente sin estar seguros de lo que ocurría. Obviamente, el jefe entendió que sería fácil deshacerse de esa persona. Sin embargo, de pronto, Jinmu llegó en ayuda del jefe y empujó a su socio. El jefe brilló de felicidad al pensar que, aparentemente, el novato venía a salvarlo. Incluso lo consideró más generoso de lo que había pensado. Pero inmediatamente volvió a la realidad cuando Jinmu se abalanzó sobre él. Obviamente, no había venido a ayudar al jefe, sino por el cofre lleno de oro. Por eso, ordenó a todos que se fueran al infierno si no querían morir. A pesar de la batalla, los antiguos socios no se marcharon. Y Jinmu advirtió que esa era la última advertencia pacífica. Sin embargo, si querían pelear con él, no iba a negárselo. Los mercenarios estaban furiosos, sin saber cómo salir de esa situación, hasta que, de pronto, Jinmu notó que comenzó a llover una gran cantidad de flechas.
Eran los soldados de la administración que habían llegado con Chonan. Armados con arcos, inmediatamente decidieron arrestar a todos los presentes. El señor entró en pánico, dándose cuenta de que si los soldados encontraban el oro, lo confiscarían. Sin embargo, la llegada de los soldados al menos sirvió para deshacerse de esos molestos mercenarios. Pero el héroe también entró en pánico. No había tiempo para esconder el oro, no había otra opción. Así que llamó a su joven estudiante, le entregó el cofre y le ordenó que huyera de inmediato, incluso lo golpeó como si fuera un caballo para que corriera más rápido. Por supuesto, enviar a su estudiante con el oro no era la decisión más segura, pero no tenía otra opción más que confiar en él. Después de todo, ahora tenía una meta más importante, el jefe, con quien aún tenía cuentas pendientes. Quería vengarse personalmente de ese contrabandista que había osado atentar contra su vida. Antes de que la administración lo castigara, él quería hacerle pagar por todos sus crímenes. Solo cuando el rostro del hombre ya parecía un pedazo de carne, Jinmu finalmente se detuvo. Esa noche, la administración y el estudiante comenzaron a felicitarlo por su buen trabajo. Chonan hizo una reverencia, ya que estaba tan asustado por las acciones de su maestro que no sabía qué decir. Y los demás estaban tan impactados por su crueldad, que uno incluso repitió el gesto de uno de sus estudiantes. El silencio se rompió cuando otro caballero se acercó con un informe. Habían logrado detener tanto a los contrabandistas como a los bandidos liderados por el Cachoca. Hasta el último momento, el anciano sonreía alegremente al héroe, esperando que dijera algo sobre su inocencia. Después de todo, habían llegado a un acuerdo. A cambio de su ayuda, el señor no diría nada sobre sus atentados contra la vida de los monjes. Por esa razón, el hombre no se resistió ante los soldados de la administración de la resistencia y permitió que lo arrestaran. Qué gran decepción se llevó cuando vio que el héroe ya había preguntado por la recompensa por su captura. La recompensa por una sola persona era de 100 monedas de plata. Después de eso, el soldado le entregó al héroe un recibo que podría canjear en la oficina principal. Luego, todos comenzaron a colmarse de agradecimientos mutuamente. Jinmu agradecía por el dinero y los soldados por su ayuda en la captura de los contrabandistas. Todo lo que le quedaba al anciano era llorar porque el héroe lo había traicionado tan cruelmente. Y Jinmu no veía ni una sola razón para ser amable con alguien que había intentado cazarlo no hacía mucho. Además, deseaba ganar aún más dinero. Por eso, decidió averiguar si también había recompensa por la captura de los contrabandistas. El soldado solo le prometió que, al llegar a la oficina principal, informaría a su líder. Y dado que todos los bienes del principal gremio comercial serían confiscados, lo más probable es que a Jinmu le asignaran alguna recompensa. Al pensar en eso, el héroe casi pierde el conocimiento. Después de todo, si hubiera sabido que todo sería confiscado, habría tomado algo para sí mismo antes. Pero ya no podía hacer nada. Ahora tendría que conformarse con lo que tenía. Por eso, solo pidió al soldado que negociara una recompensa para él y sus estudiantes. Así fue como todo terminó. Los criminales y los malhechores fueron arrestados. Todo lo que le quedaba al héroe ahora era esconderse con el dinero. Por esa razón, tan pronto como llegaron a la ciudad, comenzó a golpear la puerta de uno de los patios. El dueño claramente se enfadó por recibir visitas a tan altas horas de la noche. Pero Jinmu y los estudiantes empujaron al anciano, tras lo cual entraron corriendo y se instalaron en la mesa como si fueran los dueños del lugar. Jinmu exigió que les trajeran 3 tazas de té verde. Sin embargo, el anciano solo les pidió que se marcharan. Después de todo, claramente no entendían en qué lugar se habían metido. No era ninguna posada. Era una oficina bancaria en la que la gente confiaba sus fondos. Quedó claro que el campesino lo subestimaba, así que Jinmu le pidió a Chonan que colocara el cofre sobre la mesa y lo abriera. Solo entonces, en el rostro del hombre brillaron los lingotes de oro en una cantidad enorme, más o menos la misma cantidad de oro que el banco manejaba en todo un año de trabajo. El hombre cayó de rodillas inmediatamente y estuvo dispuesto, literalmente, a lamerles los pies a los monjes. También se presentó. El anciano se llamaba Don Rom y era el gerente de la sucursal en Takana. Así que, por un solo héroe, la sucursal abrió por primera vez en la madrugada, y el trío fue el primero en la historia de Mutanga en utilizar los servicios bancarios. Jinmu abrió cuentas para todos sus estudiantes, y este gesto les hizo guardar absoluto silencio. Cuando todo estuvo listo, el sol ya había salido.
never slow up, no I don't take shit, I got no love